¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de seguridad hoy en Entrevistas Bio Bio y para eso con una personalidad que es muy interesante, conoció, estuvo a cargo de la estructura también de Carabineros de Chile en un capítulo probablemente muy importante porque es previo a todos los cambios que luego vinieron dentro de la misma institución de Carabineros. Estamos con Víctor Hugo Herrera Pintor, general en retiro de Carabineros. ¿Cómo está, general? Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto saludar a los auditores de Radio Bio Bio y a los televidentes de Radio Bio Bio. Muchas gracias nuevamente. General, hoy día han pasado 6 años de que usted dejó la institución. Usted ocupó un puesto probablemente que es muy importante dentro de la estructura operativa de Carabineros. ¿Cómo ve la institución? Veo una institución resiliente, preocupada por los chilenos, que se entrega, haciendo los mejores esfuerzos, ¿no es cierto?, con todas las capacidades instaladas que tiene y pues, fundamentalmente su capital humano, que es el compromiso más importante que genera cada uno de ellos respecto a la seguridad de todos los chilenos. O sea, creo que eso es la gran fortaleza que tiene la institución en un escenario complejo de seguridad, en una crisis de seguridad que es reconocida, ¿no es cierto?, por todos, incluso por las autoridades. Por lo tanto, esa es la mirada que tengo, más allá de la cadena de valor que tiene Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, como institución y sus respectivos mandos que se esfuerzan en ello. Justamente, vamos a ir por partes para avanzar. Lo primero, respecto al actual general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, ¿cuál es la visión que tiene? Usted ocupó su puesto, o sea, usted estuvo en el mismo puesto que estuvo Ricardo Yáñez para el 18 de octubre, usted lo hizo antes. ¿Se sabe todo desde ese puesto? ¿Se puede tener toda la información de lo que ocurre en materia operativa de Carabineros? No, indudablemente que por la cantidad de problemas de seguridad, ¿no es cierto?, es difícil que uno pretenda conocer todo y además pretenda tener un control sobre todas las operaciones a nivel nacional. Por eso que existen en la estructura distintos niveles. Ahora, particularmente respecto al general Yáñez, yo creo de que tiene la institución un gran general director que ha logrado, junto con todo su equipo, con todos los carabineros, reposicionar la institución en un poco tiempo después de una serie de problemas que vivió la institución. Eso tiene un tremendo mérito, no solamente por su calidad humana, no solamente por su calidad profesional y su liderazgo, que es muy reconocido dentro de la institución, ¿no es cierto?, por todos los carabineros. Una persona sencilla, una persona con muchos talentos, con muchas virtudes y con muchas competencias, porque ha tenido toda una trayectoria en su carrera profesional que le permitió llegar donde hoy día está. Yo creo mucho en eso. ¿Usted considera entonces que es injusto esto de la omisión respecto a lo que se persigue en esta formalización del 7 de mayo? ¿Es injusto a su parecer? A ver, sin pretender extenderme demasiado, ¿no es cierto?, ni las potestades ni las responsabilidades son infinitas. Y por eso que en todas las instituciones, organizaciones, empresas, existe una estructura organizacional. En el caso de Carabineros de Chile existen dos grandes niveles, el nivel estratégico directivo y el nivel táctico operativo. El nivel estratégico directivo, por el cual se pretende, ¿no es cierto?, además al general Yáñez imputarle algunas... Como director de orden y seguridad. Como director de orden de seguridad, Claro. ¿no?, hacerle imputaciones respecto a un hecho tan grave de la extrema violencia que significó además, ¿no es cierto?, los eventos que tuvieron que controlar, más de 9.000 eventos, más de 4.800 carabineros lesionados, más de 3.500 personas civiles lesionadas, una cantidad de denuncias no menores, o sea, en hechos que particularmente yo creo que nadie previó, y que además tienen un origen en causas que son sociales, políticas, económicas, culturales, y que se transformó en un problema de orden público que Carabineros debió restablecer. Entonces en eso estoy con una mirada de la convicción de su inocencia. Creo que además el abogado que públicamente, ¿no es cierto?, lo dio a conocer, entrega los fundamentos muy claros del por qué ellos recurren a las instancias que tienen para que Claro, estos Jorge temas... Martínez, Claro, el abogado Jorge Martínez, que lo da a conocer latamente, y hay tres elementos que él emplea en la fundamentación, y básicamente porque se estima de que no ha existido un debido proceso hasta el momento, en esta etapa procesal que se viene, y además, ¿no es cierto?, porque difícilmente exista un derecho de poder defenderse si uno ni siquiera conoce las causas por las cuales se le está imputando. Entonces, ¿qué garantía procesal puede constituir la formalización si en definitiva, ¿no es cierto?, están estos elementos ausentes? Que es un poco lo que dice el abogado. En lo cual yo creo. Claro, vamos a ver, porque el recurso, justamente durante esta semana, el recurso que fue presentado al Tribunal Constitucional en forma fue admitido, de hecho fue una decisión unánime de la Sala del Tribunal Constitucional, y ahora se va a discutir el fondo. ¿Qué quedó fuera? Bueno, que se va a materializar aun cuando este recurso siga en el Tribunal Constitucional la formalización del 7 de mayo, y eso pone obviamente un escenario distinto por lo que podría algunos interpretar una tensión entre el mundo político
y la continuidad del general Yañez. ¿Usted cree que debería continuar hasta el mes de noviembre, que es cuando termina su mandato? Claro, yo creo que en mi mirada, sin entrar Sí. a descalificar indudablemente a las autoridades que han tomado una decisión de fijar criterios respecto a estos temas, yo creo que hay que tener claro un elemento que es clave, ¿ah? Que hay vertientes distintas respecto a los funcionarios públicos. Hay una vertiente que son aquellos que lo establece la ley y la Constitución, que son nombrados por confianza política. Están aquellos funcionarios que acceden a cargos públicos por alta dirección pública. Y están aquellos funcionarios que son de carrera funcionaria, como es el caso de los comandantes en jefe, el general director de Carabineros, regulado además en la Constitución, en el artículo 104, que establece, ¿no es cierto?, que aparte de estar regulado por sus propios estatutos, son aquellos que ocupan las 5 primeras antigüedades donde, en forma tácita, el presidente de la República dice que será, ¿no es cierto?, nominado dentro de esas 5 antigüedades. Y también establece de que la forma de llamarlo a retiro anticipado, aquí no es desvinculación, que corresponde a los funcionarios de confianza política, donde no necesitan sumario, hay sentencia del Tribunal Constitucional, en definitiva, debe ser a través de un decreto fundado, y, ¿no es cierto?, este decreto fundado debe ser previamente informado al Congreso. O sea, ¿qué fundamento podría tener un decreto de esa naturaleza si se llegara a ese escenario, que ojalá no sea así? ¿Se va a fundar en una garantía procesal? Porque en definitiva es por la formalización, que es una garantía procesal. Entonces ahí nacen algunas reflexiones en la mirada que yo tengo respecto a estos temas que parten de la base de diferenciar los tipos de funcionarios públicos y las decisiones políticas que se toman, porque los carabineros, afortunadamente, en sus altos mandos no tienen responsabilidad política, que son destituciones, desvinculaciones, y ojalá que nunca las tuvieran, porque yo creo que el legislador trató de tutelar eso, porque si no, ahí sí que sería realmente dañar a la institucionalidad de una institución que es permanente del Estado. Bueno, quedan muchos capítulos que escribirse por estos días respecto a este tema. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con el general Yañez. General, aprovechando sus conocimientos y su visión, me gustaría conocer, digamos, qué visión tiene respecto cuando se habla de la modernización de las policías. Efectivamente, el general Yañez lleva adelante un proyecto que es generar la modernización de la institución de Carabineros de Chile. Eso es una cosa, pero en el Congreso también hay debate sobre la modernización de las policías y aparentemente está muy centrado en las instituciones que han mostrado, como usted dice, ser resilientes. Puede venir un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, de izquierda más allá o más acá, derecha más allá o más acá, y probablemente la institucionalidad ha demostrado que va a seguir garantizando su rol, desde el resguardo al presidente, con la vida si fuese necesario por parte de los carabineros, hasta todo lo que tiene que ver con la institucionalidad. Pero aparentemente hay algo que no se ha entendido, y ahí va mi pregunta, que tiene que ver con Carabineros es uno más dentro de de un grupo de la institucionalidad, o sea, del Estado que tiene que funcionar en materia de prevención de seguridad, pero también en la seguridad misma. ¿Cuál es su visión respecto a eso? Sí, pues bueno, usted Es tiene... muy amplia la pregunta, pero yo creo que es muy específico al final del día. Sí, yo creo que usted tiene mucha razón en esa visión, que es un tema complejo, amplio, que tiene elementos que son probablemente más intangibles, más estructurales. Ahora hay un punto de partida que es clave en los procesos de modernización de las policías en general en el mundo, y es entender qué es la seguridad. La seguridad es una situación o condición social de naturaleza humana que es dinámica, que permite que todos los componentes del cuerpo social en permanente interacción unos con otros estén libres o protegidos, ¿no es cierto?, de toda perturbación, daño, menoscabo o riesgo. Dicho eso, depende entonces de muchas variables sociales, políticas, económicas, culturales, donde las policías deben estar en permanentes procesos de transformación. Y eso ha ocurrido con Carabineros de Chile en los distintos momentos de su historia. Han estado en estos distintos momentos de modernización. Ahora, además, cuando se declara, ¿no es cierto?, un plan de modernización que no es el primero que tiene Carabineros y ahora se proyecta hasta el año 2026 o 2028, ¿no es cierto?, con participación además del mundo académico, claro, se definen temas respecto a la institución y cómo fortalecer en términos, ¿no es cierto?, de lo que debe ser la institución para las demandas actuales y futuras. Pero usted bien señalaba, Carabineros uno más. Fíjese que el año 2006 se declara la primera Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que no ha sido actualizada, sigue siendo la misma, y decreta que los componentes del sistema de seguridad pública son 17. De estos 17 componentes del sistema de seguridad pública, indudablemente hay instituciones más relevantes en su quehacer, una de ellas Carabineros de Chile, y les señala además en ese modelo, que está muy bien definido a mi juicio, les señala que habían indicadores, que habían responsables y que había definición de metas. El único que ha pasado sistemáticamente a la pizarra, por decirlo en forma simple, ha sido Carabineros. Tiene indicadores, tiene metas, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus capacidades operativas, con todo lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el nivel de coordinación
interinstitucional con los otros componentes del sistema, cuáles son los compromisos que se adquieren, cómo se mide eso. Porque Que es lo que se llama la interagencialidad, que tiene que ver, que esto lo hemos hablado acá en BioBio, que tiene que ver, el presidente Bush puso este tema después del 11 de septiembre de 2001, que dice, mire, en verdad habían agencias que sabían que podíamos tener un atentado, pero nunca se intercomunicaron, y ahí es donde se nace la interagencialidad de los sistemas, que los estadounidenses dicen ha cambiado muchísimo, incluso metieron hasta los sistemas de telefonía, de los telefónicos como el 911 y todo, y la verdad que aparentemente les ha resultado. Imagínense, y aquí en Chile lo decretaron en el año 2006, o sea, no estaban tan equivocados, sin embargo uno podría preguntarse si hasta la fecha eso existe o no. Y en definitiva, ¿cuáles son las evaluaciones? Lo que no se mide no existe, lo que no existe no se evalúa, lo que no se evalúa no se mejora, y Pero así por ejemplo, cuando usted estuvo a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad, ¿había posibilidad de realizar un trabajo mancomunado con el resto? Porque pareciera de repente que cada institución es muy celosa y que cuando alguno ha tratado de cruzar esa línea vienen otros y definitivamente le dicen que no es conveniente, ¿no? Porque no está la institucionalidad para poder hacerlo. ¿Puede ocurrir eso? O sea, yo creo que la institucionalidad está por lo menos declarada. Ahora, ¿qué pasa con la visión? Pero en la práctica. Claro, en la práctica. ¿Qué pasa con la visión y el funcionamiento sistémico y qué elementos afectan ese funcionamiento sistémico? O sea, uno de ellos, usted lo acaba de señalar, ¿qué pasa con el nivel de coordinación intersectorial, ¿no es cierto?, en esta interagencialidad? ¿Qué pasa con las reuniones? ¿Qué pasa con los compromisos? ¿Qué pasa con el traspaso de información? O sea, cuando uno ve el boot, que no ha funcionado hasta la fecha, que era solamente en un repositorio, ¿no es cierto?, compartir información para tener datos únicos sobre eso, gestionar, ya es un tema, efectivamente, ¿no es cierto?, nace un problema de los niveles de coordinación y compartimentar y compartir información para poder tener una mejor gestión en términos de lo que es la seguridad pública. Mira, vamos a hacer una pausa general y al regreso voy a dejar planteada al tiro la pregunta respecto a los actuales programas que tiene Carabineros en general, que se está trabajando en materia que apuntarían más bien a la prevención, si es que esto hay que entrar a hacer una evaluación muy profunda respecto a ello, qué se hace para que los chilenos sientan algo más de seguridad. Vamos y volvemos. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Muchos de ustedes han escuchado, ¿no? A los que somos más jóvenes, nos criamos con el general Bernales y el plan cuadrante, o sea, cuando se hacía el estreno, iba avanzando. Yo sé que hay muchos en la casa que lo recuerdan, que incluso se repartían los municipios, junto con Carabineros, repartían unas pegatinas del refrigerador con el número del plan cuadrante, el número que le correspondía al cuadrante, y daba o había una suerte de sensación de que efectivamente si yo me comunicaba a ese número, me tocó un par de veces, efectivamente respondían y podía ver como un cara a cara con el policía del barrio, el policía que estaba allí. Y probablemente eso llevó a que se generara un sentimiento del miedo a la función policial, producto de lo que había pasado en 17 años de dictadura, versus esta nueva policía que era mucho más rápida al llegar y todo. Pero algo pasó en el camino. Y me gustaría preguntarle, general, usted estuvo en orden y seguridad, ocupó otros puestos. ¿Faltó tal vez ahí ir evaluando estos proyectos o estos planes en un corto tiempo para hacer las modificaciones y no forzosamente llevarlo a la eternidad respecto a cómo debían funcionar? ¿Hay algo de eso? Bueno, el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva es una estrategia operativa que tiene muchas evaluaciones de distintas perspectivas.
tanto en el ámbito operativo como aquellas evaluaciones que se hicieron también desde el punto de vista económico y financiero de lo que implicaba implementar esta estrategia. Siempre estuvo en déficit, y eso fue en las evaluaciones un elemento común de muchas de estas evaluaciones. Pero por recursos humanos y logísticos de lo que era el cálculo de la oferta y la demanda, que hay 5 factores, ¿no es cierto?, que se determinan la demanda de los servicios policiales, que está establecido a través de una metodología de una universidad, y por lo tanto permitía saber además cuál era la capacidad de oferta en unidades de vigilancia, y eso focalizar los recursos de acuerdo al comportamiento que tenían cada uno de los cuadrantes. Eso siempre tuvo un déficit, menor en algunas oportunidades. El tema es además cómo estos niveles de déficit, de acuerdo a la capacidad de oferta que tiene, ¿no es cierto?, la institución, que no es otra cosa que la capacidad de oferta pública del Estado, ¿no es cierto?, a través de una institución, conversa con las demandas que empiezan a aparecer también a través de distintos programas que no están considerados dentro del plan cuadrante y que demanda necesariamente focalizar recursos. Lo digo respecto a la experiencia que a mí me tocó vivir, no lo que vi en los mandos actuales, a quienes respeto y creo plenamente en lo que hacen. Entonces, conciliar eso ya era difícil. Afortunadamente, cuando habían competencias más técnicas instaladas, la autoridad entendía entonces de que si se había elegido una estrategia operativa que tenía un fundamento, que tenía una metodología, era esa la forma de tratar de ir enfrentando de mejor forma y evaluar cuáles eran los resultados, más que implementar o complementar, ¿no es cierto?, con más demandas, aquellas operaciones que van a generar desvirtuar muchas veces los recursos que tenía la institución. Eso es un poco lo que nos tocó vivir. Ahora, claro, la reflexión en esto es ¿qué pasa con la demanda actual que tiene la institución? ¿Qué pasa con la capacidad real que tiene el Estado en oferta de seguridad pública? ¿Y qué pasa además, ¿no es cierto?, dentro de esto, cuáles son los nuevos fenómenos que han aparecido de criminalidad y violencia que también hacen de que la agenda de seguridad pública, que siempre ha sido como bien reactiva, pareciera que hoy día es extremadamente reactiva para enfrentar, ¿no es cierto?, fenómenos a los cuales no estábamos acostumbrados. Entonces ahí sí, yo siento que el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva era una buena estrategia operativa, y me imagino, ¿no es cierto?, que las evaluaciones actuales también estarán viendo si esa es la que se debe implementar hoy día o otra estrategia, ¿no es cierto?, que tenga un rigor metodológico y que permita desarrollar las operaciones en un tema que es intangible, que es más es menos probablemente entendido por la ciudadanía, porque son los temas estructurales en términos de gestión, y lo que interesa es que la gente se sienta segura y que existan buenos sistemas de vigilancia preventiva. Claro, porque tenemos ahí un escenario bien complejo, porque está por un lado, como usted decía, la prevención, que es uno de los cuestionamientos hoy día que se hace en general, o sea, respecto a la subsecretaría, y esto no lo dice usted, lo digo yo, que es el cuestionamiento a la subsecretaría de prevención del delito, que aparentemente hoy día, la verdad que está desaparecida dentro del mismo diseño, y esto lo he dicho parlamentarios, también han advertido algunos especialistas en materia de seguridad sobre es demasiado reaccionaria, pero no realmente preventiva. Es decir, tiene que llegar, en vez de que sea la subsecretaría de prevención del delito, termina llegando el subsecretario del Interior porque ya los hechos están consumados y los datos que debieron haber prevenido algo nunca se utilizaron o no se ocuparon. Entonces, en base a eso habría que dar un diseño respecto a la prevención del delito, pero eso ya no es de Carabineros. Esto pasa más por leyes generales que tienen que ver por lo que hablábamos de todos los organismos, incluyendo Gendarmería y otros que pudieran estar en este mismo círculo. Porque si no, sería acusar a Carabineros, apuntar a Carabineros o pedir que Carabineros solucione los problemas que no les corresponde a ellos, algunos de estos solucionar. O sea, en la primera aproximación yo tengo esa mirada. ¿Y por qué? Porque Carabineros en definitiva no aborda, no es su responsabilidad y no tiene capacidad para abordar aquellos temas que son las causas estructurales de la criminalidad y la violencia. Carabineros controla los efectos de esa criminalidad y la violencia. No sé si ustedes recuerdan en su momento que en ese momento fue pertinente cuando se creó el modelo de gestión policial comunal. Sí. ¿Qué es lo que hacía el modelo de gestión policial comunal? Lo que hacía era levantar factores de riesgo, pero factores de riesgo social, factores de riesgo situacional, factores de riesgo psicosocial, que no eran responsabilidad de la institución, pero que se disponibilizaban a través de esa plataforma que era de acceso a todos los ciudadanos y que por lo tanto generaba desafíos a las distintas autoridades, porque la solución no es un Estado policíaco, los recursos policiales no son infinitos. Entonces, todos estos temas que son conocidos, ¿no es cierto?, por toda la ciudadanía, implica que probablemente yo desconozco hoy día, sería poco responsable saber cuál es la demanda actual y cuáles son los focos que está colocando, ¿no es cierto?, la institución y particularmente, ¿no es cierto?, la autoridad que es la responsable de hacer funcionar sistémicamente los componentes del sistema de seguridad pública, no solamente Carabineros, sino que los 17 componentes, ni solamente la Policía de Investigaciones. General,
Se ha dicho, bueno, los carabineros disparan poco, que ahí hay un análisis también que se hace respecto a la operatividad, de cómo están los carabineros realmente preparados para hacer frente a situaciones que pueden ponerlos en riesgo, en peligro. Eso es algo, y probablemente mucha gente está de acuerdo de que se necesitan más recursos para poder hacer una policía que esté probablemente sistemáticamente preparándose a lo paso del año, del tiempo. Yo sé que para quienes están a cargo es difícil poder reconocerlo, porque esto hablaría, digamos, de un problema de gestión. Pero yo lo quiero llevar a otro tema. Hablando de eso, ¿cómo ve la policía del futuro? Porque para ver, por ejemplo, lo que está pasando por estas horas en Europa con amenazas de terroristas y las imágenes que llegan de los europeos, de los franceses puntualmente, que van a tener incluso unas olimpiadas, son salas de comando donde no muestran, si bien hay militares en algunas zonas probablemente más críticas, pero hay mucho nivel de trabajo con inteligencia, o sea, con data, con seguimiento de rostros, con cámaras térmicas, etcétera, etcétera. ¿Esa es la policía que debería haber pronto en Chile? ¿Y para eso debería trabajarse, cree usted? No lo sé. Lo que sí sé es que, en definitiva, ¿no es cierto?, las demandas actuales que tienen las policías son muy distintas a las que tenían hace 2, 3, Y por 4, eso se lo 5 años pregunto, atrás. porque a lo mejor entrar al debate, y por eso hice el parangón de entrar al debate, si el carabinero tiene que disparar o no más, probablemente igual llega a ser añejo frente a lo que estamos viendo en Europa, donde vemos una policía casi con drones y sistemas tácticos de defensa de drones, digamos. O sea, no estamos hablando del carabinero directamente con el fusil, o el policía con el fusil. Entonces, por eso le pregunto. Sí, sí. O sea, hay un informe mundial de seguridad que es del año 2023, diciembre del 2023, y que indudablemente el foco lo pone de que las herramientas con las cuales deben contar, ¿no es cierto?, hoy día habiendo muchas disponibles en términos de tecnología, capacidades digitales, capacidades tecnológicas instaladas, indudablemente son claves en el ejercicio de la función, la inteligencia artificial, cómo conversa eso en términos de normativos, con lo que está ocurriendo también, ¿no es cierto?, en términos de demanda y cuál es el marco regulatorio en los distintos países. Porque los delitos transnacionales que llegaron para instalarse tienen una dificultad que no es menor, porque el principio básico del derecho penal es la territorialidad. O sea, yo no puedo perseguir delitos transnacionales aunque sepa cuál es su origen. Por lo tanto, los persigo dentro del territorio. Y pareciera que además el derecho penal como que llega siempre atrasado, porque cuando estamos hablando de crimen organizado, muchos de los fenómenos de crimen organizado no eran figuras penales típicas que se pudieran perseguir, y por lo tanto el 2023, 2022 aparecen algunas, y recién, ¿no es cierto?, las políticas contra el crimen organizado en diciembre del 2022. Entonces, claro, ante esos nuevos fenómenos, ante esas nuevas demandas, en mi visión, en mi mirada, yo creo que los elementos hoy día de tecnologías disponibles son claves en términos de equipamiento, lo que demanda eso además en términos de competencia y actualización de competencia, ¿no es cierto?, y lo que implica para quienes están en la parte formativa, educativa de las policías, tienen un gran desafío en preparar a los carabineros y a los policías para esas demandas. ¿Y le preocupa si es que esto no se va acelerado en el corto plazo? ¿Es un tema que lo ha conversado, lo ha analizado? No, trato de ser súper respetuoso con los mandos y además creo en los Pero mandos actuales. Ahora, hay que decirle a quienes no están viendo, usted fue reconocido dentro de la institución mientras ocupó distintos puestos de ser un pensador, de ser una persona que analizaba, que estructuraba. Esa es parte, digamos, de su sello en sus años al interior de la institución de Carabineros. sí, yo creo que es clave los análisis prospectivos en seguridad. O sea, si hoy día uno está funcionando en razón de la demanda actual y solamente futura y no hace análisis prospectivo de los problemas que se deben enfrentar, indudablemente es un tema de seguridad, pero yo insisto en que es una mirada clave para que estos temas se puedan abordar de mejor forma con un funcionamiento sistémico de todos los componentes del sistema de seguridad, porque Carabineros por sí solo, por más esfuerzos que haya hecho en distintos temas, inclusive los temas de orden público, ¿no es cierto?, tan polémicos y tan hoy día en el plano comunicacional, en la discusión, no va a ser suficiente y efectivamente se necesitan de recursos. Y aquí uno podría preguntarse qué pasa con los carabineros que actuaron en temas de orden público, ¿tenían o no tenían el equipamiento? Y seguimos viendo a veces que son agentes del Estado cuando se equivocan, pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la reflexión, bueno, y eran agentes del Estado y el Estado tenía la obligación de tenerles el equipamiento apropiado para que pudieran intervenir, porque no todos tenían el equipamiento apropiado? ¿Estaban o no estaba el aspecto logístico de los vehículos apropiados, habiendo proyectos para que se modernizara el equipamiento para control de orden público y que no se modernizó en su tiempo? ¿Quién reflexiona sobre eso? ¿Quién asume la responsabilidad sobre eso? Los carabineros estaban obligados, o sea, más de 7.000 carabineros, porque la demanda eran la oferta de 2.000 carabineros en orden público, pero más de 7.000 tuvieron que
salir también a enfrentar temas de orden público. Ahí un dato, en la discusión del presupuesto en agosto del 2019, de hecho, el proyecto venía, entiendo, de la era de ustedes, de renovación de flota en materia de fuerza, de lo que hoy día se llama COP, y de las fuerzas especiales. El proyecto en agosto del 2019 y fue votado, digamos, dentro de la estructura de presupuesto, yo lo recuerdo muy bien, y fue sacado por el Ministerio del Interior de la época, estaba Andrés Chadwick y Rodrigo Villa, y no se compraron los carros que se necesitaban en materia de fuerzas de seguridad, y eran carros lanzagua que después se pagaron una millonada y se compraron a última hora. Claro, hay mucha evidencia. Cuando uno Sí. ve esto sistémicamente, cuando uno además da una mirada holística, cuando uno recoge los datos y no se olvida, ¿no es cierto?, del origen de Sí. muchos de estos problemas, probablemente hay muchas variables que incidieron en no tener, ¿no es cierto?, los elementos para controlar de mejor forma, como todos hubiesen querido, ¿no es cierto?, estos problemas, pese a que yo creo que los resultados, indudablemente, con situaciones que son lamentables, fueron afortunadamente no tan graves para lo que pudiera haber sido, de acuerdo a la intensidad de lo que significaron todos estos hechos. General, quiero agradecer que nos haya acompañado, es interesante escucharlo, interesante probablemente para muchos carabineros también verlo respecto a la institución por la cual usted sirvió por tantos años. Muchas gracias, la mejor de las suertes para ustedes, para Carabineros de Chile particularmente, y ojalá que en el caso de General Yáñez prospere la justicia, la racionalidad y la prudencia. Yo creo que son clave en este momento, porque él representa la institucionalidad de Carabineros. Y asumir de que el tratar de transferirle una responsabilidad en el ejercicio de su cargo y función en un cargo directivo no impacta a la organización, es no conocer la organización, porque impacta a la organización, su autoestima organizacional y su quehacer institucional, profesional, en una crisis de seguridad que no es menor. Víctor Hugo Herrera, general en retiro de Carabineros, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nos reencontramos en la próxima.